Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Trend Brief, en la que os presentaremos un resumen del informe que presentamos en la charla que celebramos el pasado 20 de mayo en el showroom de nuestro socio Guni Trentino. Como ya sabéis, desde el Trends Club realizamos una serie de actividades en las que combinamos actividades online, actividades que son presenciales, físicas, que podéis ver aquí. Algunas son abiertas y otras son exclusivas para socios. También os dejo un resumen del programa de este año, de todas las actividades del Trends Club, en el que podéis ver las que ya hemos realizado, como la sesión sobre hogar que hicimos en marzo. Y la siguiente actividad presencial será la Trends Talk sobre espacios de oficina y educativos, que tendrá lugar el 17 de junio en la Casa de la Luz de Simón en Madrid. El 17 de septiembre celebraremos nuestra Trend Fest en el espacio de Actiu también en Madrid. Y el 17 de noviembre la Trends Talk sobre espacios hospitality, que tendrá lugar en el marco de Interiotel, que este año se celebrará en IFEMA del 17 al 19 de noviembre. Para estar informados de las actividades y que no os perdáis nada, os sugiero suscribiros a nuestras redes y también a la newsletter de Ambit, o seguir a las redes de Futurea, que aquí también podéis ver. Pasamos ya a escuchar a Pepa Casado, que nos presentará un resumen de la Trends Talk, en la que pudimos conocer lo más relevante de la Milano Design Week de este año en cuanto a mueble, cocina, espacios de baño y espacios destacables. Gracias. Hola, bienvenidos a una sesión más del Trends Club de Ambit y vamos a hablar un poco de lo que pasó en Milán hace unas semanas. Como siempre haremos una breve presentación de algunas de las cosas, pero ya sabéis que en el informe completo que tenéis acceso a todos los socios de Ambit es muchísimo más extenso y podréis ver todas las grandes tendencias que han sucedido tanto en el Salone como en Eurocucina y el Salone del Baño, que ha sido este año, y después también en los espacios en el Fuori Salone, y así como la sección que hacemos de espacios destacados con las mejores instalaciones que ha habido en todo ese Fuori Salone, que ya sabéis que tiene más de 6.000 eventos, creo que han sido este año. Pero nosotros nos vamos a centrar en las grandes tendencias de mobiliario y de equipamiento. Hablaremos un poquito de color y de materiales también. El equipo, después de haber caminado kilómetros y kilómetros por la feria y por Milán, hemos llegado como a 5 grandes ideas que han sido los grandes temas de este año en la feria. Son temas que después vamos a ver reflejados en muchas de las tendencias. Algunos son tendencias parciales, algunos solo son reflexiones, algunos fenómenos muy propios de un evento como el Salone de Milano, pero seguro que interesantes en esa conversación que estamos teniendo sobre cómo está cambiando el equipamiento. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con la flexibilidad. Milán ha sido la confirmación de que empecemos a entender la flexibilidad de una manera diferente, ¿no? Esta adaptabilidad que tienen los objetos en los espacios ya no habla únicamente de la necesidad de dar respuesta a esta falta de espacio, sino de, además, dar respuesta a un cambio sistémico en la forma que tenemos de vivir nuestra vida y por tanto también los espacios, sobre todo los espacios residenciales, pero también los espacios de oficina, los espacios educativos. Y esto ha sido muy evidente en que ya no estamos viendo únicamente todas esas soluciones como casi simpáticas de hackeo, sino que también lo estamos viendo en el sector del lujo y en los productos, digamos, como de alto valor, ¿no? Todo esto va a tener un reflejo muy claro en cómo están desapareciendo las categorías de producto. Ya sabéis que es un tema del que venimos hablando en el Trends Club de Ambit desde hace muchísimo tiempo, pero empiezan a ver de una forma muy clara estas cross categories, ¿no? Estos productos que es muy difícil marcarlos en un espacio o en otro porque tienen un uso menos normativo, es el propio usuario el que decide cómo se usa y eso es justamente lo que le da la flexibilidad. Ha sido muy interesante, por ejemplo, lo que ha hecho Philippe Starr con Glass Italia, este objeto naranja que veis a la derecha de la pantalla, que es un elemento de recibidor, ¿no? Pero a la vez también es un objeto casi cercano a la instalación artística, ¿no? Es decir, todos estos elementos que de alguna manera cumplen varias funciones de una manera muy sencilla van a ser importantes en los próximos tiempos. Las soluciones ágiles además han cambiado su performance estética, ¿no? Ya lo vimos
hace un par de años con alguna silla plegable, por ejemplo, que presentó Ondarreta. Yo creo que este año hemos seguido viendo justamente cómo elevamos la categoría de elementos como puede ser, por ejemplo, una silla plegable o un sofá o una iluminación regulable, justamente para dar esas soluciones mucho más flexibles. Por lo tanto, la agilidad va a ser esa cuestión radical, que no se trata tanto de la ortopedia, sino de dar solución estética que permita esa agilidad y esa flexibilidad en los modos de vida y en los modos de entender la casa. La segunda idea es que los grandes arquetipos del diseño, las grandes piezas, las grandes categorías, no es que vayan a caer en la irrelevancia, como hemos escrito aquí, pero desde luego sí que las ponemos en cuestión, ¿no? Incluso uno de los grandes objetos, si pensamos en mobiliario, como puede ser la mesa de comedor, se pone en cuestión justamente porque cambia la forma que tenemos de habitar ese espacio. Y esto está haciendo que muchas marcas estén buscando también otra serie de atractivos dentro de los objetos y seguramente convirtiéndolos en estas piezas casi de colección, piezas escultóricas, donde el diseño, la artesanía se han convertido en cuestiones claves para darle valor a esos elementos, ¿no? Como puede ser la mesa que ha hecho Sebastián Heckner para Flexfor, ¿no? Con esta base de hormigón coloreado y este sobre de cristal, ¿no? Obviamente es una mesa, es funcional, pero a la vez está explorando unos lenguajes del diseño icónicos, ¿no? Toda esta serie de piezas la hemos estado viendo de una manera bastante amplia este año y por supuesto también la recuperación de grandes clásicos es uno de los grandes temas, ¿no? Pero que este año se ha visto de forma muy clara, por ejemplo, con la recuperación de este diseño de Nikos Tograpos del 66 por Casina en colaboración con Carácter, ¿no? O incluso como este mismo icono de silla recuperado por marcas como Time and Style, que son japoneses, pero esta vez en madera, ¿no? Estos, digamos, elementos que nos retrotraen a la historia del diseño y que tienen un fuerte vínculo con nuestra memoria. La tercera idea será que el mobiliario ya no se va a definir únicamente por su función, sino también por su capacidad de adaptación simbólica y vital, ¿no? Esa va a ser una cuestión clave. Está muy relacionada con la primera de las ideas, ¿no? Pero obviamente el valor simbólico de la casa está cogiendo muchísima importancia. Una de las grandes piezas que yo creo que han sido una de las más fotografiadas o que más se habrá visto es la reedición de la silla Tomato que ha hecho la marca de moda Chloe, ¿no? Justamente con esta idea como de la pieza de diseño como una pieza que retrotrae, que habla de la memoria, que habla de los vínculos que tenemos con los símbolos, ¿no? O en este caso con las verduras, con las frutas, que ha sido como uno de los grandes temas. Esta idea del simbolismo se está traduciendo claramente en la relación entre diseño y tecnología. El sector de la iluminación, aunque este año no había Euroluce, en Foro y Salones se ven muchísimas instalaciones, ha sido importante también. Y han aparecido decenas de estas lámparas que casi parecen de ciencia ficción, ¿no? Que trabaja con una estética muy ambigua, casi perturbadora, ¿no? Ha sido un momento de experimentación. El sector de la iluminación se ha transformado mucho en los últimos años. La entrada de nuevas tecnologías de iluminación, pero también de la inteligencia artificial, de la computerización dentro de este sector, va a hacer que todavía evolucione más. Y uno de los como elementos estrella ha sido esta especie de brazos insecto iluminación que ha presentado Andrea Mancuso en su lámpara de araña Lumi, ¿no? Que además tiene un cerebro de inteligencia artificial que hace que interactúe, ¿no? Obviamente estamos en un momento también de recuperación de todas estas estéticas de la ciencia ficción, justamente porque estamos ante la apertura de un panorama interesante para los próximos años en la relación entre el diseño y tecnología. La cuarta idea tiene que ver con lo sensorial, como además de la vista y el tacto, que son los grandes sentidos que siempre se han trabajado en el diseño, oído y olfato empiezan a tomar mayor protagonismo. Obviamente lo del olfato se había hablado bastante más, pero del diseño acústico algo menos, y ha sido uno de los grandes temas, seguramente de una manera un poco superficial, en el sentido que hemos visto muchas cosas que tenían que ver con lo acústico como el objeto de sonido, pero menos con el diseño del panorama sonoro. Sin duda va a ser una de las cuestiones importantes después de haber trabajado la acústica, qué pasa con todo el efecto sonoro de los espacios.
ha pasado con el calor y también con el storytelling olfativo, que sí que es uno de esos sentidos que está mucho más trabajado dentro del diseño y empezamos a entender mejor gracias a disciplinas como la neuroarquitectura, la neuroestética, que nos están enseñando y aportando pruebas para apoyar estas intuiciones que como diseñadores hemos ido aplicando dentro del diseño de los espacios. Y la quinta idea, y yo creo que casi más importante, es como los procesos artesanales, las referencias históricas, las experiencias sensoriales, pero sobre todo lo primero, lo artesano, construye, digamos, esta nueva forma de entender el diseño, del diseño de calidad, ¿no? Del diseño que tiene un vínculo emocional con nosotros. Ha sido el año de reivindicar la artesanía, mucho en lo textil, que ha sido un material muy importante, sobre todo en esta forma de entender cómo el textil tiene una capacidad de trabajar con la memoria como no tienen otros materiales, pero también de lo artesanal, del proceso, ¿no? Como ha sido el caso de la instalación Insieme de Sabato de Sarno, donde justamente ponían el foco no tanto en el resultado, sino en el proceso, en lo manual, incluso también en la relación entre mano y máquina, ¿no? Precisamente intentando enseñar qué es lo que hay detrás y hablando de esta inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. Por lo tanto, ha sido también una edición donde no se ha hablado tanto de la inteligencia artificial como justamente de la inteligencia manual o de la inteligencia humana, y yo creo que en ese sentido ha sido muy interesante. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de color? Bueno, pues las buenas noticias es que ha habido muchísimo color este año en la feria. Voy a hablar de los principales colores que hemos visto. No se trata tanto de hablar de paletas cromáticas, pero sí como de esos grandes tonos que han sido los destacados. El naranja ha tenido muchísima importancia. Yo creo que se parece mucho al naranja del iPhone 17. No sé si ahí está la relación o no, pero desde luego hemos visto mucha presencia de ese naranja como muy intenso, saturado, industrial, lleno de vida. Para nosotros es la evidencia de que entra una nueva generación de diseñadores que se han cansado ya de todas esas tonalidades tan neutras y el color volverá a tener importancia. Estos colores, por ejemplo, cuando los hemos visto en Eurocucina, la estrategia de color cambiaba, ¿no? No son tan fuertes, no son tan intensos, pero sí hay matices de color incluso en los tonos más neutros. El amarillo ha sido otro de esos tonos importantes en cocina, en paño, pero también en tapicería. Y sobre todo también todo lo que tiene que ver con la aplicación del color sobre el material, con esta pigmentación que parece radiante, llamativa. La luz ha sido uno de los grandes temas, incluso en los tonos oscuros con mucha presencia de negro. Esta idea como muy luminosa y elegante de la estrategia de color va a ser importante en los próximos años. Sorprendentemente hemos vuelto a ver el azul cerúleo este año, esta edición, después de varios años desaparecido, donde hubo temporadas donde cogió muchísima importancia. Aquí estaba de nuevo, ha sido una sorpresa, y esta reivindicación como un poco vintage y divertida, pero muy elegantona, del blanco sobre negro en todo este tipo de diseños. Finalmente, como digo, los neutros siguen ahí, pero estos neutros empiezan a coger muchísimo más cromatismo, con tonos de amarillo, con tonos de verde. Esto va a ser algo generalizado que vamos a ver en todos los sectores, con lo cual no va a desaparecer el tono neutro, pero sí que los matices están cambiando, sobre todo hacia verdes y amarillos. Y en materiales han pasado muchísimas cosas, obviamente. Vamos a centrarnos en algunas de las ideas más importantes, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con la reutilización de materiales, desde luego, pero luego también con cómo se expresan los materiales naturales, ¿no? La madera está buscando nuevas formas expresivas, también de nuevo con una mirada como muy al pasado de cómo se trabajaba la madera en los 60, en los 70, bueno, incluso en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Esta búsqueda un poco de nuevos lenguajes expresivos para la madera natural en un momento donde las nuevas tecnologías de impresión digital están haciendo que los materiales que reproducen a la madera sean cada vez más competitivos, más interesantes. Por lo tanto, los materiales naturales también buscan esos lenguajes expresivos que los hacen únicos, ¿no? Hay cientos de ejemplos de esta búsqueda, digamos, con la madera. Después de años donde TikTok se ha llenado de acero, pues por fin ha llegado a las ferias, ¿no? El acero ha sido uno de los grandes materiales que habíamos visto, que hemos visto aplicado absolutamente en todas partes. Mobiliario, objeto de decoración,
arquitectura interior, incluso también cocina, ¿no? Donde vuelve el acero inoxidable en ciertas partes de la cocina. Una de las cosas más interesantes ha sido la vuelta del lacado de alto brillo, sobre todo en tonos rojos. Hace 2 años, justamente en el Foro Salone, Fendi presentó su instalación con el rojo Fendi, donde había muchísimo lacado en brillo. Aquí es donde podemos encontrar el inicio de todo esto, pero vuelve a haber mucho lacado, sobre todo en segmento lujo, con esa recuperación después de muchos años de mate y de ultramate. El contraste de material es otra de las cuestiones interesantes, ¿no? El material es cada vez más importante en el objeto, y las limitaciones técnicas y tecnológicas de trabajar la combinación de materiales está empezando a desdibujarse y justamente estamos buscando esto, ¿no? Antes no mezclábamos y ahora justamente esta búsqueda como de materiales casi improbables entre sí, como puede ser un metal y una cuerda, un metal y un cristal, absolutamente todo tipo de materiales combinados. Y de nuevo otra vez el cristal, el vidrio coloreado ha sido otro de los grandes protagonistas, sobre todo pues bueno, con mucha presencia del cristal de Murano, obviamente pues porque estamos en Italia y ellos ya sabéis que van siempre a apostar por su kilómetro cero, ¿no? Que en este caso sería el cristal de Murano. Por ejemplo, en la instalación de Studio 6am se presentó esta serie de cubos de vidrio soplado que se habían utilizado para el desfile de Bottega Veneta, pero ahora reutilizados en esta instalación, que fue muy interesante justamente por esa exploración del coloreado del vidrio. Bueno, estas han sido como las grandes ideas. Como sabéis, todos los socios del Trends Club y de Ambit tenéis acceso al informe completo, donde además hay una parte dedicada a Eurocucina, otra al salón y el baño y también a espacios destacados. Pero yo creo que el gran mensaje de este año de Milán es que a pesar de que la conversación sobre que Milán se está masificando demasiado, sí que es cierto que hemos visto muchas instalaciones interesantes, muchas propuestas relevantes y muchas marcas y muchos diseñadores que están trayendo conversaciones como la artesanía, como la integración de la tecnología y la IA, que tienen que estar ahí en Milán. Lo que pasa que a veces pues, es difícil encontrarlos entre tantísima oferta, pero desde luego ha sido también una edición donde aprender e inspirarse. Muchísimas gracias.